Martes 4 de junio. Hermanos, como siempre, una bendición y un privilegio poder comunicarnos, poder unirnos a través de esta reflexión bíblica y poder así compartir, ¿verdad?, y aprender de la bendita palabra de Dios. Un saludo en la distancia. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda la verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, le dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído recoge una de las confrontaciones que tuvo Jesús con los grupos de poder en Jerusalén. En Jerusalén había un grupo de poder llamado el Sanedrín, el cual estaba compuesto por 4 grupos muy fuertes. Estos grupos eran los saduceos, los fariseos, los escribas y los herodianos. Estos 4 grupos tenían intereses muy distintos y no comulgaban ni compartían las mismas doctrinas o los mismos intereses. Y fue con estos 4 grupos que el Señor Jesús tuvo confrontaciones, porque en realidad eran ellos los que manejaban el poder religioso en Jerusalén. Ahora, hemos visto durante estos días atrás cómo el Señor Jesús ha venido, de acuerdo al Evangelio de San Marcos, ha venido, ¿verdad?, caminando para llegar a Jerusalén. Llegó a Jerusalén, lo veíamos el sábado pasado, y el Señor pues expulsó a los mercaderes del templo. Ellos le dicen que con qué autoridad hace esto. Y lo veíamos, ¿verdad?, el sábado, luego el día de ayer. También el Señor pues les va a dar una parábola, que en realidad pues en esa parábola les dio la respuesta a la pregunta que le hicieron el pasado sábado. Y ahí iniciábamos el capítulo 12 y decíamos que este capítulo nos va a presentar 5 confrontaciones que el Señor Jesús va a tener con estos grupos de poder. De hecho, esta es ya la tercera confrontación que nos recoge el Evangelio de San Marcos. Y se nos presenta cómo se le acercan a Jesús unos fariseos con unos herodianos. Curiosamente, estos 2 grupos no se llevaban bien, porque tenían intereses diferentes. Pero nos llama la atención que para atacar al Señor Jesús, ahí sí se unen, ¿verdad? Pues ambos se le acercan a Jesús para ponerle una trampa, obviamente haciéndole una pregunta capciosa. Ahora, ellos pues lo primero que hacen es tratar de acercarse al Señor y comienzan a adularlo. Mire que le dicen: Maestro, sabemos que has venido y que eres sincero
y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adorar a los hombres, sino que enseñas con toda la verdad el camino de Dios. O sea, notemos cómo primero tratan de que el Señor baje la guardia, ¿verdad? Y antes de ponerle la trampa, lo adulan, lo elogian. O sea, todas estas cosas, fíjese, que ellos le dicen, se la dicen para adularlo. O sea, eso no era lo que ellos pensaban. Eso lo hacían por hipocresía. Y es ahí donde el Señor les va a decir, ¿por qué me ponen una trampa? Pero aquí es donde ahora viene la trampa o la pregunta pues con trampa, ¿verdad? Cuando le dicen, ¿está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Ahora, para entender esto, es importante comprender que Israel era una ciudad, bueno, todo Israel era un país que había sido invadido por el Imperio Romano. Y el imperio, pues obviamente, había puesto sus propios impuestos. De hecho, había una serie de impuestos que el imperio cobraba. Y como todo, pues ellos eran, ¿verdad?, muy exigentes. Y lo hacían con el propósito de enriquecerse, explotando los pueblos invadidos. Por esa razón es que eran impuestos exorbitantes, eran impuestos que le ponían al pueblo pues tremendos. Y sobre esa situación, estos grupos, ¿verdad?, de poder tenían su propio criterio. Por ejemplo, los fariseos, ellos sostenían que no había que pagar el impuesto al César. Ellos decían que todo aquel que pagaba el impuesto era una persona que estaba traicionando al pueblo. Todo aquel que pagaba el impuesto al César estaba enriqueciendo al imperio para que ellos, que eran los opresores, los siguieran oprimiendo. Y que si no pagaban los impuestos, pues obviamente el opresor no se iba a enriquecer. Pero también estaba el otro grupo que eran los herodianos. Y los herodianos, fíjese, ellos sostenían que había que pagar los impuestos, porque de esa manera Herodes y todo el imperio pues podían mantenerse siempre con poder. Entonces, si usted se da cuenta, la pregunta o la trampa era si se lo damos o no se lo damos. Ahora, es importante entender la respuesta, porque si decía que sí, el pueblo lo iba a acusar de traición o de antipatriotismo. Bueno, los mismos fariseos iban a acusarlo, ¿verdad?, de estar en contra del pueblo. Y el antipatriotismo iba a ser terrible, de modo que el mismo pueblo iba a desechar al Señor. Pero si decía que no, eso también era terrible, porque los herodianos lo iban a considerar enemigo del imperio y por lo tanto lo iban a acusar de sedición, que en realidad fue la acusación que le hicieron al Señor, pero no por impuestos, sino por el reino de Dios. Entonces, por consiguiente, pues obviamente lo matarían, ¿verdad? Pero por esa razón es que el Señor le dice, ¿por qué me tienden una trampa? Y para dar la respuesta les pide una moneda. Ellos le llevan una moneda y es importante mencionar que las monedas en tiempos de Jesús no eran como las monedas de hoy, ¿verdad? Que las monedas de hoy tienen un valor o sea, el valor que tienen hoy es por lo grabado, por el número que tienen grabado ahí.
Las monedas en tiempos de Jesús no eran ni redondas, podían ser de diversas maneras, de diversas formas, pero valían por el peso que tenían. Entonces, entre más pesada era una moneda, obviamente tenía más valor. Pero lo que siempre procuraba el imperio era que todas las monedas tuvieran el rostro del César. No tenían el valor porque el valor era de acuerdo al peso, no de acuerdo a lo grabado como lo es hoy. Pero sí, cada moneda llevaba el rostro del César. Entonces, cuando a Jesús le llevan la moneda, Jesús les pregunta, ¿de quién es la imagen que aparece en esta moneda? Ellos le dicen, del César, ¿verdad? Porque obviamente era el César, pues el que estaba expidiendo esa moneda, y por ser él el emperador en ese tiempo, era el rostro de él el que aparecía. De hecho, se sabe que en ese tiempo era Augusto César. Porque recuerde que César era un título, no era un nombre. El que estaba en ese tiempo se llamaba Augusto y le llamaban Augusto César. César era un título que le daban al emperador. Y por esa razón es que el Señor pues pide la moneda. Y es interesante la respuesta que él va a dar, porque les va a decir, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, sobre esa frase, hermanos, notemos cómo el Señor no les dijo, sí, denle el impuesto al César, ni tampoco les dijo, no se lo paguen o no se lo den, sino al contrario. El Señor les dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, sobre esta enseñanza, podemos nosotros sacar, hermanos, o más bien sobre esta respuesta, podemos sacar nosotros varias enseñanzas. Mire, y la primera enseñanza que podemos tomar es que hay dos tipos de responsabilidades con las cuales nosotros debemos de responder. Esos dos tipos de responsabilidades son, número uno, tenemos responsabilidad con el país o con la ciudad donde vivimos, pero especialmente con el país donde vivimos. Y número dos, tenemos responsabilidad con el reino de Dios. Recuerde que en nosotros hay dos naturalezas, la naturaleza física y la naturaleza espiritual. Ambas tienen compromisos y responsabilidades, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra responsabilidad con nuestro país, ¿en qué consiste? Bueno, en pagar impuestos, ¿verdad? Usted sabe que tenemos diversos impuestos con los cuales pues los gobiernos pueden realizar proyectos. Y eso es una responsabilidad de todo ciudadano. Usted no puede decir, mire, porque nosotros somos iglesia, nosotros no vamos a pagar. Al contrario, hermano, la iglesia es la que paga más impuestos. Porque vea, somos los que tenemos pues más aceras, ¿verdad? Hay parroquias que tienen unas aceras grandes y eso se paga en las alcaldías. O sea, somos los que gastamos más energía eléctrica, ¿verdad? Los que gastamos más agua. Y usted no crea que solo porque somos iglesia, la institución o la empresa de agua va a decir no les cobremos el agua o no les cobremos la energía eléctrica, ¿verdad? El gobierno va a decir no les cobremos los impuestos. Al contrario, ¿verdad? Se pagan impuestos de todo tipo, porque curiosamente en nuestro país las iglesias, y lo digo de una manera amplia y general, las iglesias son tomadas como empresas privadas, claro, sin fines de lucro, pero empresas privadas. Entonces, si somos empresas privadas para el Estado,
obviamente hay que pagar impuestos. Claro, hay gente que en eso no repara, ¿verdad? Porque cuando vemos, pues, las iglesias muy bien iluminaditas, cuando vemos muy bien todo aquello muy bonito, la gente dice, qué bueno. Sí, pero no reparamos que todo eso tiene un costo y que es grande, por cierto, ¿verdad? Ahora, eso implica nuestra responsabilidad con el país donde vivimos. Usted no puede decir, bueno, yo por ser creyente yo no voy a pagar impuestos. Mire, eso es tener ya un problema legal con el fisco. Pero también tenemos responsabilidades con el reino de Dios. Y así como cuidamos, por ejemplo, la iluminación del templo, también tenemos que cuidar la luz en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora, esto pasa porque recuerden, nosotros tenemos dos ciudadanías o doble ciudadanía. La ciudadanía terrenal, ¿verdad?, que es con nuestro país. O sea, usted es un ciudadano de su país, donde quiera que usted vive, hermano. Y digo esto porque para la gloria de Dios, yo sé que este audio llega a muchas personas, pues ahí donde usted está viviendo, ¿verdad? Puede ser América, Norteamérica, América Central, América del Sur, Europa, Asia, Oceanía, donde sea que usted esté escuchando este audio. Hermano, usted tiene una responsabilidad con ese país, usted es un ciudadano de ese país y por lo tanto hay que cumplirlo. Pero también somos ciudadanos del reino de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto debemos de trabajar por el reino. Pero hay una enseñanza más hermosa y más profunda que Jesús dio. Y es que, recuerde, si al César debía de darle lo que tenía la imagen del César, que eran las monedas, eso significa, hermanos, que a Dios hay que darle lo que tiene la imagen de Dios. Claro, en ese momento las monedas eran las que tenían la imagen del César. Y por eso dijo Jesús, pues denle al César lo que es del César. Pero el ser humano, los hijos de Dios, tenemos la imagen de Dios. Por eso creo que aquí es importante hacerle una pregunta, y lo hago con respeto y cariño. ¿Qué imagen usted está proyectando? Si estamos proyectando la imagen del mundo, ¿verdad? O estamos proyectando la imagen de Dios en nuestras vidas. Quiera Dios que presentemos, proyectemos la imagen de Dios, para que de esa manera podamos nosotros estarle dando a Dios lo que es de Dios. Y usted se preguntará, ¿y qué es de Dios? Bueno, partamos que todo es de Dios. Pero, hermanos, es importante que a Dios le demos lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Nuestras vidas, nuestro servicio, la adoración, la honra, la gloria, la alabanza. Que honremos a Dios, que podamos darle a Él lo que es merecedor por su infinito amor y misericordia. Por eso, hermanos, el Señor Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy podemos darle verdaderamente al Señor toda honra y toda gloria, porque sabemos que es Él el que nos ha dado la vida, el que nos tiene hasta este día con su bendición, y podemos darle a Él la honra y la gloria por todo lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Por eso, hermanos, démosle gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.